Había leyes ceremoniales, ritualistas. Había leyes morales, por supuesto. Había leyes relacionales, humanitarias, civiles, que gobernarían toda circunstancia que pudiera presentarse en sus vidas. ¿Recuerda cuando le preguntaron al Señor Jesús acerca de la carta de repudio, de divorcio? Vaya conmigo a Mateo 19. Mateo capítulo 19 y versículo 1. Los fariseos, los escribas vinieron a hacerle esta pregunta al Señor Jesucristo para tentarle. Y le citaron la ley de Moisés. ¿Está ahí? Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Era una referencia que se encuentra allá en Deuteronomio 24. Y no pierda Mateo 19, ahorita vamos a regresar a concluir la lectura, pero vaya a Deuteronomio 24. Efectivamente, Moisés sí dio una ley, un mandamiento con respecto al divorcio. Deuteronomio 24, versículo 1 y 2. Búsquelo, por favor. Deuteronomio 24, 1 y 2. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Bueno, parece... algunos dirán que eso contradice la Biblia, que es una contradicción, pero entendemos la primera regla de interpretación de las Sagradas Escrituras es que la Biblia no se contradice. Jesús lo explica porque le aventaron como dice, le tiraron esta curva. Sí, Señor, es cierto que Dios los hizo una sola carne y lo que Dios juntó no separa al hombre, pero entonces, ¿por qué Moisés dio este mandamiento que podía el hombre repudiar a su mujer? ¿Y qué le contesta el Señor? Versículo 8. Él les dijo, Mateo 19, 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. No voy a entrar en detalles para explicar ese versículo. Pero lo que les dijo el Señor, la razón que Moisés les dio esa ley fue por la dureza de vuestro corazón. Porque ya estaban decididos los hombres que eso querían poder hacer. Y les permitió hacerlo. Les dio una ley para que hubiera cierto orden y ciertas condiciones bajo lo cual se podía hacer. Dice, pero al principio no fue así. Esa no es la voluntad de Dios. Y Dios considera, no reconoce el divorcio, y Dios reconoce el matrimonio fuera del divorcio con otra persona como adulterio. Ahí lo dijo claramente el Señor. Y lo que algunos piensan que hay una salida ahí por lo de fornicación, en realidad es una mala interpretación de las Escrituras. Eso tiene otra explicación. Eso no lo quiero hacer ahorita, estamos hablando de otro tema. Pero lo que estoy diciendo es, ¿qué les pareció la respuesta del Señor?
En el versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si no me puedo divorciar de ella, entonces no conviene casarse. Y pues el Señor les aventó otra curva cuando les dice en el versículo 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. No todos son hombrecitos para cumplir con ese pacto hasta que la muerte los separe como Dios intencionó. Eso es lo que les estaba diciendo. Amén. Pero digo, leímos todo eso para ver esto, que algunas leyes fueron dadas para dar orden, para dar dirección a las tendencias y preferencias humanas y pecaminosas de los hombres, como tomar para sí a más de una mujer como esposa. ¿Permitió Dios que los hombres tuvieran más de una esposa? Sí. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que el hombre tenga más de una mujer? No. Amén. Pero Dios lo permitió. Y nunca le fue bien a aquellos que tuvieron más de una esposa. Siempre hubo problemas, siempre hubo contiendas, siempre hubo pleitos, siempre hubo aflicción, porque siempre que nos salimos del plan de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, va a haber consecuencias. ¿Sí o no? Les he enseñado de que hay una voluntad directa de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Solamente hay una buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Dice la Biblia. ¿Sí o no? No, Dios no tiene plan A, plan B, plan C. No, Dios nada más tiene un plan. Pero cuando nosotros en nuestra soberbia, en nuestra necedad, en nuestra rebeldía, en nuestras preferencias, como quiere llamarle, queremos hacer las cosas a nuestra manera, muchas veces Dios no nos va a detener. Va a decir, ok, hazlo. ¿Por qué? Primeramente porque Dios nos da libre albedrío. Dios nos da la libertad del alma individual de escoger. Cada quien puede escoger. No somos robots, no somos animales. Amén. No somos animales domesticados que no tenemos voz ni voto. Somos animales. Digo, perdón, sí, algunos somos animales. Somos seres humanos creados según la semejanza de Dios. Y Dios nos dio no nada más un cuerpo, sino un alma, un espíritu, y nos dio la libertad de decidir y escoger. Eso sí, la Biblia dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia dice que nuestro pecado, tarde que temprano, nos va a alcanzar. ¿Sí o no? Y últimamente dice la Biblia que todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, los cristianos, para dar cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que todos daremos cuentas a Dios un día de las decisiones que tomamos. Sí, podemos hacer lo que se nos da nuestra regalada gana. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica, no todo le agrada a Dios. Y un día le vamos a dar cuentas a Dios. Amén. Así fue con este asunto de los celos, ese espíritu de celos del cual habla Números capítulo 5. Ahora, no hay que confundir los celos del hombre con el celo de Dios, son dos cosas diferentes. Amén. Pues Dios es un Dios celoso. Sí, Dios es un Dios celoso, pero el celo de Dios es diferente a los celos del hombre. Los celos son una emoción muy fuerte,
difícilmente controlable, así como lo es la ira del hombre. Santiago 1:19, mire lo que dice. La ira es una emoción también muy difícil de controlar. Dice versículo 19, ahí Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nada bueno va a pasar cuando le das rienda suelta a tu ira. ¿Por qué es que el hombre tiene la capacidad de enojarse y de airarse? Porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es un Dios de ira. Ahora también Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de paciencia, pero sí, Dios puede airarse. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice la Biblia. Salmo 7, versículo 11, contra toda impiedad. A Dios le causa ira, le causa coraje el pecado. Salmos capítulo 7. Usted cuando peca, especialmente cuando usted sabe que no debe de hacer algo y lo hace de todas maneras, usted está provocando la ira de Dios. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios no obra injusticia, la ira del hombre sí. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, pero Dios es santo y también es un juez justo. Entonces acá en Santiago dice, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios es perfecta, es justa, y Dios nunca peca. Su ira no obra injusticia como la del hombre. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Sí, hermanos, Dios es bueno, infinitamente bueno, es paciente, es longánime. Quiere decir que espera y espera y espera. Y dice, pero tú estás menospreciando, hace aquí la pregunta al pecador, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios nunca trata injustamente a nadie. Cuando Dios deja caer su castigo, su juicio sobre alguien, es porque está bien merecido. Y porque ya tuvo mucha paciencia. Y ya se agotó su paciencia y es tiempo de que venga el justo juicio de Dios sobre esa persona. Dice versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Juan capítulo 3, versículo 36. Dios envió a su Hijo, dice Juan 3:16, al mundo para morir en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande que está dispuesto a perdonarle sus pecados, no importa qué tan malo sea un pecado, al peor de los pecadores, si nada más recibe a su Hijo como su Salvador, Dios le perdona, así es la gracia de Dios. Pero mire lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ¿qué? La ira de Dios está sobre él. ¿Y sabe cómo se va a manifestar su ira? En el infierno. Porque esa es la paga del pecado, el infierno. Yo estaba predicando en el funeral de mi tía y les dije a mis primos, a mis tíos, a mis parientes que estaban ahí, familiares, amistades, les dije, nadie va al cielo por bueno. Esa es una mentira del diablo que nos han metido desde las caricaturas, desde las películas, desde cuentos y fábulas de que pórtate bien porque nada más los buenos van al cielo. No, nadie va al cielo por bueno. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice claramente que no hay uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y les dije, tampoco se crean la mentira que el infierno es para los malos, que los malos van al infierno. Porque nuestra tendencia es compararnos con otros que son más malos que nosotros. Nunca nos comparamos con los que son más buenos que nosotros, porque entonces nos vemos mal. Nos comparamos con los que andan peor que nosotros para vernos bien. Y decimos, yo no soy tan malo como él. Él sí merece el infierno, yo no. Yo no le hago mal a nadie. Nadie va al infierno por malo. La verdad es que la Biblia dice que todos somos malos, todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Pero nadie va al infierno por malo. ¿Sabe por qué se va al infierno? Por rechazar al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, como su Salvador personal. Y si alguien va al cielo, no va por bueno, va simple y sencillamente por haber recibido el regalo de la salvación en Cristo Jesús, por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. No porque es bueno. Ojalá que usted no piense, hermano cristiano, que usted va al cielo porque usted es mejor que otros, es una buena persona. Usted nunca se le olvide, es un pecador. Usted y yo somos viles pecadores, salvos por gracia. El favor inmerecido de Dios. Inmerecido. Nadie aquí merecemos el cielo. Todos aquí merecemos la condenación en el infierno. Y cuando alguien rechaza, cuando alguien no cree en el Hijo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que pasa con el que rechaza al Hijo de Dios. La ira de Dios está sobre él. Y lo que le espera es una condenación, un castigo eterno en el infierno, donde el fuego ahí nunca se apagará. Donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Cuando Dios muestra su ira, es justificada. Dios no obra injusticia. ¿Sí me está siguiendo? Por otra parte, nosotros los hombres tenemos que tener mucho cuidado con la ira, porque nosotros sí somos pecadores. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago. Mire Efesios 4:26. Airaos, pero no ¿qué? No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe lo que pasa cuando nos enojamos, nos airamos y dejamos que se ponga el sol? O sea, ahí lo dejamos, no perdonamos, no arreglamos eso, dice, le estás dando lugar al diablo en tu vida. Y en Hebreos capítulo 12 dice literalmente que brota una raíz de amargura en el corazón. Amén, hermanos. Romanos 12, versículo 19. Cuando algo nos hacen, cuando un daño nos hacen, cuando nos hieren, cuando nos insultan, cuando nos tratan mal, cuando nos hacen una injusticia, ¿qué debemos hacer? Dice versículo 17, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿qué?
a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no dejes que la ira se suba en tu corazón, no obres según tu ira, porque vas a obrar injusticia, vas a pecar. No tomes venganza, deja la venganza a Dios. Él va a tratar con aquel que te hizo algo. Él va a pagar justamente. La ira de Dios no obra injusticia. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque así como Dios es un Dios que se puede airar, también nosotros. Y Dios lo reconoce y dice: airaos, es normal, a veces cosas nos dan coraje. Dice: pero no pequéis. Perdona, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque allá en Santiago dice: sé tardo para airarte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vas a cometer una tontería que después te va a pesar. Vas a pecar. Puedes hasta quitarle la vida a alguien. ¿Sí me está siguiendo? La Biblia dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da dominio propio, control propio. El cristiano debería ser lento para airarse, porque tiene un Espíritu Santo que le ayuda a tener benignidad, paciencia, longanimidad también. Esas virtudes que tiene Dios las puede tener el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él. Pero para eso hay que ser espiritual. Amén, hermanos. Así también hay una diferencia entre el celo de Dios y los celos del hombre. O la mujer, porque también las mujeres pueden tener celos. La razón que Dios no menciona a la mujer, la ley de Moisés no menciona a la mujer en el libro de Números, es porque en la cultura judía la mujer no era tomada en cuenta. Es la verdad. Lo que quería la mujer, lo que pensaba la mujer, lo que deseaba la mujer, se ignoraba, y nada más lo que decía el hombre. Así era en esa cultura. No era una cultura perfecta, nunca lo hemos dicho, pero Dios sí es perfecto. Eso de tener más de una esposa, 2, 3, 10, 15 mujeres, 10 esposas, Dios nunca estuvo de acuerdo con eso. No fue la voluntad de Dios. Pero los hombres, por su dureza de su corazón, por su pecado, quisieron hacerlo, y Dios lo permitió. Y puso leyes para decir: ok, ¿quieres tomar más de una esposa? Allá tú, con otras palabras diciendo eso. Solo no te vayas a meter con la mujer de otro hombre. ¿Se acuerda lo que le dijo Natán a David cuando adulteró con Betsabé? David ya tenía más de una esposa. Y por eso Natán le dice de parte de Dios: ¿por qué tuviste que ir a quitarle la mujer a tu siervo Urías? Yo te hubiera dado otras mujeres. Si hubieras querido otras mujeres, te hubiera dejado que tuvieras otras esposas legítimamente. O sea, que fuera una mujer que no fuera de otro hombre. Pero ¿por qué tuviste que adulterar con la mujer de otro hombre? ¿Se me está siguiendo, hermano? Pero eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con que los hombres tuvieran más de una esposa. Porque en el principio no fue así. Dios hizo a una mujer para un hombre. Y Dios los unió en matrimonio, y dice que los dos fueron una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero como los hombres querían repudiar a sus mujeres, Moisés escribió leyes para dar reglas dentro de eso que querían hacer los hombres. Cómo y cuándo y en qué circunstancias y quién no. ¿Sí me están siguiendo? Pero eso no quiere decir que Dios dice que está bien el divorcio. Entendamos eso. Estoy tomando todo este tiempo para explicar eso, para llegar a esto que estamos tocando ahorita sobre los celos. Sí, Dios es celoso, pero hay una diferencia entre el celo de Dios y los celos del hombre. Ahora, el hombre tiene celos porque Dios hizo al hombre a semejanza de él. Y así como el hombre puede tener amor, ¿por qué? Porque Dios es amor. Y el hombre puede airarse porque Dios también puede airarse. Y también el hombre puede tener celos porque Dios tiene celos. Pero los celos del Dios son muy diferentes a los celos del hombre. Así como lo es la ira. Sí me estoy dando a entender. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Vaya conmigo, por favor.
Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Versículo 34. Porque los celos son el ¿qué? El furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Mire, dice, te encuentras con un marido celoso y no va a querer perdonar. Lo más seguro es que te va a matar. Eso es lo que está diciendo. Porque los celos son una emoción bastante fuerte y difícil de controlar. Yo diría imposible de controlar en unos casos. Amén. O sea que es una emoción peligrosa. Es una emoción peligrosa. Así como la ira es una emoción peligrosa. ¿Sí o no? La Biblia llama a la gente del mundo hijos de ira. ¿Sí o no? Y especialmente hoy en día. ¿Cuántos han oído de esto de road rage? ¿Ah? La ira de los que andan manejando. Hoy en día usted le dice algo, alguien le pita o le llega a decir algo, capaz que saca una pistola y lo... ¿Sí o no? Y vemos en las noticias que está pasando bien seguido. Porque ya no hay temor de Dios, ya no hay respeto por la vida humana. Y por tonterías, en un momento de ira, saca alguien la pistola y pum, pum, pum. Entonces, ¿sabe qué hacemos? Andamos enfrente a alguien, nada, porque pues, este loco capaz que me saca la pistola y me da unos balazos. ¿Por qué? Porque la ira es un sentimiento muy peligroso. ¿Sí o no? Alguien airado no piensa bien. Y la Biblia llama a la gente del mundo hijos de ira. Entonces, ¿para qué quiero andar yo en pleitos con gente inconversa que no tienen temor de Dios, no tienen respeto por la vida humana y en un arranque de ira me dan un plomazo? Mejor voy a andar con cuidado. Yo soy cristiano, yo puedo tener control propio y no dejarme airar, tener dominio propio. Yo no me voy a comportar como la gente allá afuera. Así son los celos. Los celos son un sentimiento muy peligroso. El furor del hombre. Los celos son el furor del hombre. ¿Sí me está siguiendo? ¿Y cuántas mujeres en un arranque de celos han envenenado al marido? Oh, sí. A cada rato salen las noticias estas cosas. ¿Ah? Dicen que no hay cosa más de que tenerle más miedo que a una mujer que se siente traicionada. Agárrate. Sí, la mujer no se agarra trancazos. Ella se espera y te trata bien y después te pone el venenito ahí en la comida y tú te la... ¿Ya? ¿De veras? Es peligroso porque no sabe. Está como ese hombre, ¿no? Que se fue y la mujer lo recibió, no me acuerdo de su nombre de ella. Y le dijo, ten, mijo, ¿quieres una lechita caliente? Le dio un vaso de lechita caliente y se durmió. Y ya nomás estaba rendido del sueño. Tomó una estaca y un marro y órale, en la pura frente, ¡pum! De un marrazo lo mató al hombre. Una mujer, a un soldado valiente, porque iba bien cansado, tenía sueño, estaba fatigado. Y le dije, acuéstese aquí, mi señor, le dice. ¿Quieres un vasito de leche? Sí. No, pues más sueño le dio con el vasito de leche calientito. Se quedó bien dormido, ni sintió cuando la mujer le puso la estaca en la frente con un marro. Los celos son tremendos. ¿Me está siguiendo, hermano? En cambio, el celo de Dios es diferente. Deuteronomio 4:24. Está medio calientito aquí, ¿no cree? ¿Por qué no abrimos una puerta de atrás? Nada más abren la puerta y parece que circula un poco más el viento. Deuteronomio 4:24, ¿ya lo encontró? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios ¿qué?
celoso. Dios es celoso, pero su celo es un celo santo. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con letra D minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Juan capítulo 2. Jesucristo era Dios, amén, hermanos. Jesús es Dios. Juan capítulo 2, versículo 13. La idolatría, hermanos, provoca a celos a Jehová Dios. Porque es ir a darle culto a dioses falsos, paganos, a ídolos. Y eso provoca a celos a Dios. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo santo de Dios de que se estaba haciendo algo incorrecto, algo pecaminoso, algo con malas intenciones. Y volcó las mesas y echó todos fuera. Se dice que se acordaron en el Salmo 69, versículo 9, que dice estas palabras. El Salmo 69 es un salmo mesiánico. También hay un celo santo, en otras palabras, un celo bueno, espiritual, y hay celos carnales, pecaminosos. Mire el apóstol Pablo lo que dijo a 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la esposa, la desposada del Cordero, de Cristo Jesús. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Y usted sabe que los corintios eran carnales, andaban con un montón de pecados, de carnalidad. Y entonces Pablo les escribe, les dice: os celo con celo de Dios. Yo quiero presentarlos a mi Señor como una iglesia pura, mancha, sin arruga, que no se ha contaminado, al esposo. Y él estaba indignado con celo de Dios por la carnalidad y los pecados que había en esta iglesia en Corinto. Mire 1 Corintios capítulo 3. Entonces Pablo tenía celo por los corintios, un celo santo, un celo de Dios, de que vivieran para Dios, de que fueran fieles, fueran obedientes, vivieran una vida santa. Pero aquí nos habla de otro celo. 1 Corintios 3, aquí nos habla de celos, plural. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué. Carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces. No erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces lo que aprendemos aquí es que los celos son obra de la carne. Los celos del hombre son obra de la carne. Es resultado de carnalidad. ¿Sí está conmigo, hermano? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu con letra E mayúscula, el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ¿qué más? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Igual con el homicidio, igual con la fornicación, igual con el adulterio, están los celos. Es una obra de la carne. Es resultado de carnalidad. Y como tales, oiga bien, hacen daño. Hacen daño en el matrimonio. Hacen daño a la familia. Hacen daño a la sociedad. Y hacen daño hasta la iglesia. Los celos. ¿Me estás siguiendo, hermano? Había una familia en nuestra iglesia años atrás. No voy a mencionar sus nombres, pero estaban muy envueltos. El hermano servía como líder en nuestra iglesia. Bueno, creíamos que era hermano, terminó no siendo hermano, porque se declaró testigo de Jehová después de un tiempo. Pero estaban envueltos, sirviendo. Su esposa era mi secretaria de la iglesia. Una mujer piadosa, una mujer casta. Todo su comportamiento, su manera de vestir era modesta, casta, se daba a respetar a la hermana. Nunca yo vi algo incorrecto en su manera de ser, su comportamiento, su conducta. Sin embargo, su esposo era un hombre celoso. Todo le molestaba. Al único que permitía con quien su esposa hablar era conmigo. Yo le pregunté una vez directamente: ¿usted cree que su esposa está celoso de mí de alguna manera con su esposa o algo? Me dijo: no, pastor, a usted le tengo toda confianza. Pero no quiero que ande hablando con ningún otro hermano de la iglesia. Varias veces me senté con ellos en la oficina, porque le hacía la vida de cuadritos a su esposa. Siempre andaba sospechando de ella, siempre la andaba acusando, siempre la andaba maltratando. Y le molestaba que hablara con este hermano, le molestaba que hablara con este hermano. Es más, aunque ni hablara, nomás con que sonriera, nomás con que lo viera, y se llenaba de ira y de celos este hombre. Y hacía shows a cada rato, dramático. Y yo le dije, varias veces tuve que tener a hermanos venir y decirle. Ahí una vez tuve a 2, 3 hermanos y decirle: hermano, yo nunca he querido ni insinuar, ni tratar mal a su esposa, ni verla incorrectamente, ni saludarla incorrectamente. Perdóneme, hermano, no tengo ni una mala intención con su esposa. Y ahí delante de ellos dijo: no es ustedes de quien tengo desconfianza, es de ella. Ella es la que tiene corazón de ramera. Ella es la que esto, ella es la que... Le dije: hermano, está faltándole el respeto a su esposa. Le dije: nunca, de veras, su esposa siempre se ha dado a respetar. De veras, en la manera que vestía, en la manera que se comportaba. Y hasta el día la hermana es una buena cristiana. Nunca he oído algo negativo de ella. Pero el hombre se lo llevaba los celos, lo consumían. Terminó destruyendo su hogar. Terminaron divorciados. Aparte de que se fue por otra falsa doctrina. ¿Sí me está siguiendo? Los celos son destructivos. Hacen daño. Mire Santiago 3, versículo 13, para ir ya y avanzar y terminar. Quiero terminar, pero quiero mencionar esto. Santiago 3, versículo 13.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Está ahí, hermano? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis, ¿qué? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay, ¿qué? Celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces aquí encuentro 4 cosas yo acerca de los celos. Primeramente, número 1, los celos traen contiendas, traen pleitos. Los celos traen contiendas, traen pleitos. Las contiendas y los pleitos también, a propósito, son obra de la carne y son muestra de inmadurez. Por eso Pablo le escribió a los corintios: los tuve que tratar como niños. No los pude hablar como espirituales, sino como carnales, porque habiendo celos y contiendas entre vosotros. Un cristiano que tiene problemas con ser celoso o celosa es carnalidad. Es muestra de inmadurez espiritual. En número 5, si se fijan, no vamos a leerlo otra vez, pero Moisés les dio un ritual que tenían que hacer con la ofrenda, con ir al sacerdote, con verificar, dejar más bien que Dios confirmara. ¿Sabe para qué? Para evitar pleitos y contiendas. Para evitar pleitos y contiendas innecesarios. Porque así como puede haber, dice, un espíritu de celos porque verdaderamente tu cónyuge te fue infiel, puede ser que sea nomás pura carnalidad tuya. Los celos traen contienda y traen pleitos. Segundo, los celos son, una raíz de los celos es la jactancia, es la soberbia. Ahí dice el versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os, ¿qué? Jactéis, ni mintáis contra la verdad. El orgullo, la altivez es abominación a Dios. Dios resiste a los soberbios. No puede dar de su gracia, no puede bendecir a alguien con orgullo, con jactancia. Y el orgullo, la jactancia es muchas veces la raíz detrás de los celos. Estorba la comunión, estorba la oración, priva de las bendiciones de Dios. Dios resiste a los soberbios, y los soberbios son la raíz de los celos. La soberbia es raíz de los celos. El orgullo, a propósito, y la soberbia son la causa número 1 detrás de la irreconciliación y separación conyugal. Márcalo: detrás de todo divorcio, de toda separación conyugal, hay orgullo. De no querer perdonar, de no querer pedir perdón, de no querer humillarse, de no buscar reconciliación. Y Dios resiste a los soberbios, hermanos, porque la humildad perdona, la humildad pide perdón, la humildad busca reconciliación. El orgullo dice: no te puedo perdonar. Está bien callada la cosa. Número 3, los celos a veces resultan o se usan para ocultar o quitar la atención de pecados escondidos. Dice el versículo 14, ahí en Santiago 3:14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
Hay un dicho que dice, el león piensa que todos son de su misma condición. ¿Ha oído ese dicho? ¿Por qué tienes celos? ¿Por qué eres celoso? ¿Por qué eres celosa? A lo mejor porque tú tienes pecaditos ahí. Después me enteré, yo no sabía, que esta persona, que era bien celoso de su esposa, de esta hermana, había dejado a su primer mujer por ella. Era su segundo matrimonio de él. Y tenía hijos con otra mujer. Ah, con razón era tan celoso. Porque como él le hizo eso a su mujer, siempre estaba sospechando que de esa manera su mujer le iba a pagar a él. Una conciencia, complejo de culpabilidad. Eso es lo que tenía ese hombre. Sabía tarde que temprano mi pecado me va a alcanzar. Como yo hice a mi primera esposa, mi segunda esposa me lo va a hacer a mí. Y siempre sospechaba de eso. Por eso la bronca no era con otros hermanos. Siempre a la que la acusaba era ella. Ella es la que anda viendo mal. Ella es la que anda queriendo sonreírle a los hombres de la iglesia. Lo que era la pura carnalidad, pura inmadurez. Bueno, ni siquiera eso, porque ni salvo era. ¿Me está siguiendo, hermano? Versículo 16 lo dice. Ahí en Santiago 3:16, porque donde hay, léalo, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra que perversa. Ah, detrás de esos celos hay obras perversas. A lo mejor usted no es una persona dado a ser celoso o celosa, pero a mí me temo que en una congregación de ese tamaño sí hay hermanos que tienen ese problema y hay hermanitas que tienen ese problema. Que siempre andan sospechando. Nomás ven al esposo, a la esposa hablando, platicando con alguien más y luego se ponen de mal humor, agarran actitudes y hay pleito seguro, discusión segura. Amén. Amén. Por último, número 4, los celos perturban. Los celos perturban. Dice, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay, ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. Perturbar, si usted ve el diccionario, lo que quiere decir la palabra perturbar es trastornar el orden, la quietud y el sosiego de algo o de alguien. Y otra definición es perder el juicio. Alguien perturbado literalmente pierde el juicio, no piensa racionalmente, piensa irracionalmente. Se quita la quietud, se quita la calma por este asunto de los celos. Amén. Con razón lo que dice el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Los celos vienen derechito del infierno. De ahí vienen. Génesis 4, versículo 1. ¿Qué está antes de Génesis 4? ¿Qué sucede antes de Génesis 4? Génesis 3. La serpiente que tienta a la mujer y el primer hogar, el hombre y la mujer caen en pecado. La serpiente, ¿quién es? El diablo, Satanás, inyectó el pecado en el primer hogar, la primera familia. Y mire el capítulo 4 lo que sucede. Conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Caín? Estaba que se moría de celos y de envidia. Eso era. Versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldición. ¿Todo por qué? Por darle rienda suelta a los celos y a la envidia. Dios le advirtió: ¿por qué andas enojado, Caín? ¿Por qué está ensañado tu corazón? Ten cuidado, el pecado está a la puerta. Amén. Uno de los pecados que sembró la serpiente en el ser humano fueron los celos. Hermanos, Dios hizo al hombre a su semejanza. Cuando haya en el hombre espíritu de celos, o la mujer que tenga espíritu de celos, puede ser algo natural o instintivo que Dios puso en el ser humano para detectar que algo no estaba bien. Porque recuerde que un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que dejan de ser dos y son uno. Y cuando hay infidelidad, cuando se ha quebrantado esa confianza, va a haber espíritu de celos. ¿Ah? Número 5, versículo 11. Regresemos allá y vamos a ver unos versículos y ahí terminamos. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. O sea, simplemente empieza a tener celos y no sabe por qué, porque no vio nada, no le consta nada, no hay pruebas, nadie vio, nadie sabe, pero hay algo que le dice: algo no está bien. Dice versículo 14: si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviese celos de su mujer no habiéndose ella mancillado. O sea que existe la posibilidad de que tenga celos sin causa. Tu mujer no ha hecho nada malo, tu esposo no ha hecho nada malo, pero tú andas de celoso, de celosa de todas maneras. Existe esa posibilidad. ¿Qué hacer? Versículo 15. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa. Y fíjense cómo el Señor introduce el tabernáculo al líder espiritual, al siervo espiritual, para que el esposo o la esposa, la situación se vaya y se arregle con consejería espiritual. Que se arregle espiritualmente. ¿Me está siguiendo? Amén. La traducción para nosotros hoy en el siglo XXI a la iglesia, bajo la gracia y no bajo la ley, no bajo la ley ceremonial del judío. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Lléveselo a Dios en oración. Trate con ese problema de celos espiritualmente. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, ¿no? Y podemos acercarnos hasta el trono de la gracia.
Entonces acérquese al trono de Dios y llévele esos sentimientos de celos a Dios en oración para que Dios aclare las cosas. Si verdaderamente hay pecado, Dios se va a encargar de que se descubra el pecado. Amén. Hable con su esposo, hable con su esposa. Dígale cómo se siente. Pida consejo espiritual, que se aclaren todas las cosas. Si hay pecado, Dios se encargará de descubrirlo. No insulte, no contienda, no ofenda, no asuma, no sospeche, porque puede ser que es pura carnalidad suya y está equivocado, está equivocada. El matrimonio es un pacto entre dos personas basado en mutua confianza. Uno de los pilares de un buen matrimonio es la confianza. A propósito, el adulterio es una traición de la confianza, de las peores. Pero el matrimonio es una relación de confianza. No hay peor cosa que andar sospechando a la esposa o al esposo sin motivos. Y lo que está diciendo es que no te tengo confianza. ¿Cómo puede estar saludable un matrimonio donde no hay confianza? Quiere decir esto, óigame bien, que si un hombre se acerca a ella con malas intenciones, yo no tengo de qué preocuparme, porque yo estoy 100% confiando en mi esposa. Porque ella es la que tiene la última palabra. Amén. Ay, es que yo veo que ella está hablando con un hermano, saludando a un hermano, sonriendo con un hermano. Yo no estoy pensando nada malo porque yo confío en mi esposa. Yo sé lo que tengo. Y si yo ando de sospechoso y de celoso es porque realmente no confío en ella. ¿Qué me importa lo que los demás quieran? Si mi confianza está en ella, que ella no va a hacer nada incorrecto, yo no tengo por qué andar celándola. Amén, hermanos. Porque los celos son obra de la carne. Y los celos son el furor del hombre. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso aplica a la mujer también, hermanita. Porque si usted tiene ese problema de ser celosa, está causando pleitos, está dañando su matrimonio, su relación, está dañando a sus hijos. Y puede terminar su matrimonio en separación, porque ¿cómo puede un matrimonio permanecer, una casa permanecer que está dividida, donde hay desconfianza? Lo que hay que hacer es arreglarlo con el Señor. Es un problema espiritual. ¿Alguien me está siguiendo? Examine su propio corazón. ¿Ha sido usted, hermano, hermana, completamente honesto, honesta con su cónyuge? ¿Qué pecados estará usted encubriendo que necesita confesarle? Primero a Dios y a lo mejor a su esposa o a su esposo. Cuando hay pecado ahí no confesado, nos lleva a pensar incorrectamente. El pecado cauteriza la conciencia, endurece el corazón y perturba el espíritu. Amén. El peligro de los celos. Si usted siente celos, ¿sabe lo que usted está diciendo? Algo no está bien aquí. ¿De veras? Tan segura usted está aquí de que su esposo está haciendo algo incorrecto, le está haciendo infiel, o anda coqueteando con el adulterio. Entonces es tiempo de buscar consejería espiritual, es tiempo de ir a Dios en oración, ayunar, examinar su corazón, buscar consejo matrimonial. Pero no ande a cada rato ahí celando con celos. Son destructivos, son obra de la carne, es muestra de inmadurez, de falta de espiritualidad. Llevan a ira,
Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a orar, todos ojos cerrados, por favor. Señor, bendice esta invitación. Antes que nada quisiera preguntar, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que no es cristiano, que no es